Capítulo 133. Sujeto de transcripción de memoria. Gobernador Tarva de la República de Benlil. Fecha hora humana estandarizada. 5 de febrero de 2137. El ciclo electoral se había vuelto más polémico, desde que la verdad sobre los Benlil llegó a los oídos del público. Beln criticó mi propuesta de unión con la humanidad. Mi plataforma de reelección implicaba un programa de supresión de instintos que se extendía a los civiles, la promesa de celebrar un referéndum sobre el cambio de nombre oficial de nuestro planeta a Escalga y la promesa de fortalecer nuestro ejército bajo la guía terrana. Después de lo que hizo la Federación, teníamos que asegurarnos de que nunca más nos volvieran a poner sus garras y tentáculos. Revertir las ediciones de genes era mi principal prioridad. Era demasiado tarde para la generación actual, pero los Benlil nacidos en el futuro no iban a ser cojos ni privados de sentido. Financiar la investigación científica era una acción que ya estaba tomando. La Federación debilitándose físicamente y burlándose de nosotros, robándonos a nuestros hijos, indignó al público. Beln fue inteligente, sugiriendo que Benlil no quería que los humanos tuvieran la segunda oportunidad de descubrir nuestro genoma. El primer debate había ocurrido justo antes de que me fuera a la cumbre, y afirmó que nos estaba haciendo demasiado dependientes de los depredadores que conocíamos desde hacía un mes. Se había topado con un eslogan de campaña, no más federaciones, mientras me preparaba para incorporarnos a una nueva organización. Los márgenes de las encuestas fueron de unos pocos puntos porcentuales, con la carrera codo con codo en la recta final. Muchos Benlil querían valerse por sí mismos y seguir una política aislacionista. No sabía cómo aprovechar ese sentimiento sin violar mis principios básicos. ¿Qué podría hacer para dar la apariencia de mantener a la humanidad a distancia, sin alejarlos realmente? En este momento, mi enfoque estaba explorando la estación en la que estábamos atracando con mi delegación. Vender una carta conjunta a una ciudadanía indignada podría venir más tarde. El enviado humano debería haber sido el primero en llegar. No sé cuántos más han aparecido, pero tenemos que usar el encanto y mezclarnos con todas las especies. Nuestro trabajo es respaldar a los terranos, acabar con cualquier intolerancia. ¿Me entienden? Yo pregunté. Cam sacudió las orejas en reconocimiento. Sí, señora. No estoy seguro de a dónde nos ha llevado la nave de escolta, con ellos bloqueando nuestras comunicaciones y navegación. Piensa que ese es el punto. Nadie sabe dónde está sucediendo esto excepto ellos. Es tan seguro como puede ser. Estoy aquí en caso de que el embajador Koji pregunte por mí, ¿no? Glynn se quejó. No puedo creer que los Duerten realmente vengan. Me reí con desdén. No creo que Sao pudiera creerlo tampoco. Prácticamente escupió ese nombre cuando me leyó la lista de invitados. Hay bastantes sorpresas allí. Se invitó a los separatistas de Krakotl. Birla viene en nombre del vasallo Sigis. El Tafki accedió a venir también. Cómo los terranos lograron eso está más allá de mí, pero los archivos seguro que han galvanizado a todos los amigos. No vamos a tener una oportunidad donde tantas especies estén abiertas a la sugerencia nuevamente, comentó Cheln, mi asesor diplomático. He escrito a máquina un borrador de tu discurso, Tarva. Debe recalcar que los Benlil son herbívoros y que aún se modificaron más allá del reconocimiento. Ate el crédito a los humanos por los hallazgos de los archivos. Lo tendré en mente. Mi atención se centra más en las interacciones uno a uno y las actividades de ocio. Tenemos días junto con los líderes galácticos, y eso significa sacar todas las campanas y silbatos para que las partes desconfiadas se sientan seguras y contentas. No perdamos tiempo, tan pronto como las abrazaderas de acoplamiento estén colocadas. Sepárense y muévanse. Algunos otros diplomáticos de alto nivel fuera de mi gabinete también estaban presentes, con figuras destacadas del programa de intercambio también en la lista de invitados. A cada especie se le permitía hasta 20 visitantes, aunque imaginé que los humanos anfitriones tendrían más que eso. Entre las preocupaciones de seguridad y la necesidad de discusiones extensas con todas las partes, no había forma de que pudieran arreglárselas con un personal escaso. Observé la colosal estación espacial mientras nos agachábamos por debajo del voladizo de un hangar. Luces intermitentes iluminaron el puerto de atraque, aunque el proceso de interfaz con la plataforma de aterrizaje fue automatizado. Un grupo de humanos de bienvenida estuvo presente en la terminal, de pie con bolsas de regalo personalizadas. Llevaban cascos completos con una decoración translúcida de flores y fauna. Parecía como si alguien hubiera arrancado las páginas de un libro para niños. La sección inferior de las máscaras parecía retraerse según fuera necesario, quizás por reconocimiento de patrones cerebrales.
Los terranos podían abrir el cubrebocas sin siquiera tocarlo, casi como una prótesis. La que me saludó abrió su máscara por un momento, revelando una cálida sonrisa. Se les ha informado que pueden actuar con normalidad alrededor del Benlil. Eso me enorgullece, saber que no tienen que esconderse conmigo. ¿Qué hay aquí? Acepté la bolsa de regalo que me ofrecieron y saqué una botella translúcida. Cam lo escaneó con un traductor visual y reveló que decía Everclear Green Alcohol. Gracias, pero sabes que tus bebidas humanas están diluidas en comparación con las nuestras, ¿verdad? El depredador se rió. Un trago de esto puede enfermar a un humano, pero aún así lo elaboramos. Es combustible para aviones. 95% de alcohol. Pensé que sería más de tu agrado. Glim miró la botella con interés. Finalmente, algo que hará que los malos pensamientos desaparezcan. Dar. No tan rápido, intervino Cam. No puedo sentarme durante días en este Snowfest político sin estar ebrio hasta volverme loco. Estamos compartiendo. El saludador humano agitó un dedo con desaprobación. Ahora, no has estado aquí ni 5 minutos. ¿No crees que es un poco pronto para emborracharse? No, respondió Glim. Gobernador Tarba, supongo que usted tiene que ser el responsable. Hagas lo que hagas, no nos dejes hablar a solas con los Duarten. No me escuchaste decir eso. Por favor, entre y échele una mano a nuestra gente. Podemos llevar la botella y el equipaje a sus aposentos. Le devolví la bolsa. Lo entendiste. Iremos a saludar a los invitados. Un equipo de terranos se abalanzó para descargar nuestras pertenencias, y se me ocurrió que las partes menos cómodas con los terrícolas no apreciarían que los depredadores tomaran posesión de sus pertenencias. Agité mi cola en agradecimiento, antes de seguir las numerosas señales que señalaban el camino a la galería. La estación era una construcción nueva, probablemente con las últimas capas de pintura salpicadas antes de la cumbre. Los pasillos y las habitaciones se construyeron con techos abovedados para acomodar MASICs, mientras que también estaban presentes rampas de accesibilidad y ascensores cuadrúpedos. No hay duda de que este fue creado como un lugar para albergar a todas las especies. Eso se presta a la suposición de que esto está en un sistema cercano a Sol. Cientos de invitados se habían amontonado en el salón de banquetes, que tenía varias mesas colocadas cerca de un escenario. Refrescos sin alcohol y refrigerios terranos estuvieron presentes, y se tocó música relajante en todo el teatro. Mi mirada recorrió los círculos sociales que se habían formado. Diplomáticos humanos estaban charlando con varios líderes. Los grandes nombres no llevaban cascos de 360 grados. Reconocí el cabello rizado de Sara a través de su máscara, antes de decidir acercarme a su grupo. Kupo, el presidente de MASIC, la escuchaba atentamente, junto con el embajador de Fisan e invitados de la fiesta de Gojid. El cuerpo aprecia los logros de la comunidad científica, y lo acepto, explicaba la mujer astronauta, utilizando enfáticos gestos con las manos. Los libros de historia recordarán el discurso de Noah sobre Arafa, las hazañas de grandeza militar y las asombrosas revelaciones. Los experimentos que hemos realizado son la base para revertir la cura, o para cualquiera de las innovaciones que los ingenieros crearon para el ejército. Pero la ciencia no es un espectáculo. Las actividades intelectuales nunca deberían ser un espectáculo. Almina, la Fisan, apuntó el cuerno entre sus ojos a Sara. Lo importante es si esos experimentos forman la base de las ganancias o si le dan a la humanidad una ventaja competitiva. Ustedes, los humanos, se defienden económicamente, esos contratos que casi logran que firmemos fueron furtivamente explotadores. ¿Es la ciencia capaz de generar suficientes ingresos para que valga la pena el costo? Esa es la pregunta equivocada. Ninguna de las tecnologías que considera rentables existiría sin alguien que traspasara los límites o desbloqueara un nuevo descubrimiento. Siempre encontré una serie de campos fascinantes, desde la biología hasta la neuroquímica y los estudios geológicos. Lo que me motivó a obtener 2 doctorados y me mantuvo en el agotador entrenamiento de astronauta fue la mejor comprensión de nuestro universo. Los vacíos que hemos llenado en nuestro conocimiento, en unos pocos meses, son notables. ¿Qué tiene de notable, humano? Preguntó Kupo. No especificaste cuál creías que era la pregunta correcta. Todavía estoy perdido por lo que impulsa a su gente, incluso después de nuestro trabajo en conjunto. La pregunta correcta es simple. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? No veo por qué eso es importante, o qué cambiaría en tu vida diaria. O cómo agrega algo de valor, intervino Almina. Suena como una preocupación religiosa, no científica.
Un Gojid que no reconocí habló, agitando sus garras ociosamente. ¿Puedes decir que hay algún propósito, después de todo el sufrimiento que hemos visto? Soy poco más que un líder de facto de nuestra colonia más grande. Vi cómo mi cultura se desintegraba, mi mundo natal caía y los refugiados se dispersaban como basura no deseada. Sarah se movió sobre sus pies. Es una cuestión tanto concreta como filosófica. Los orígenes de la vida, la naturaleza de nuestra realidad, nos desconcierta, desafía toda comprensión. Pensamos que encontrar otras formas de vida pondría nuestro papel en el universo en perspectiva. Bien. Caminé hasta el círculo, golpeando al humano en la pierna con mi cola. ¿Te dio las respuestas que esperabas? No. Para ser honesto, esperábamos que los extraterrestres estuvieran iluminados y nos mostraran una mejor forma de vida. En cambio, encontramos una galaxia tan cruel como la que conocíamos. Entiendo cómo el ministro de Gojid, Kiri, puede luchar para encontrar un significado, pero tal vez dependa de nosotros crear nuestro propio significado. El libre albedrío significa que este sufrimiento no tiene que ser todo lo que hay. La ciencia puede llevarnos más allá de nuestros problemas actuales y me niego a dejar de creer eso. Siempre he admirado tu optimismo. Recuerdo lo felices que estaban tú y Noah, acribillándome con preguntas y rebosante ante la perspectiva de nuevos amigos. Sin embargo, incluso si la ciencia revierte las modificaciones genéticas, no puede recuperar los años y la historia robados. No puede restablecer todo como estaba antes. Esa es una actitud derrotista. Podemos intentarlo, Tarva. Ahí sí, ese es un rescate de ganado del que soy amigo. Para los otros invitados, ella solía ser historiadora. Cuando escuchó que todo lo que amaba fue hecho pedazos por los archivos, pudo ver cuánto le dolió. Pero, si bien es posible que no esté dispuesta a abandonar la seguridad de su habitación, es lo suficientemente valiente como para trabajar en una nueva exhibición del pasado de Benlil. Podemos avanzar. Podemos superar esto. El presidente Kupo ensanchó su trompa beige. No sé cómo alguna vez dudé de los motivos de la humanidad. Estaba seguro de que se volverían contra nosotros, pero Koa les debe nuestra continua libertad. Tienes toda mi fe y todo mi apoyo para esta mística unión tuya. A los Gojid les gustaría saber más sobre lo que implica la membresía, intervino Kiri. Los beneficios y los costos. Proteger lo que queda, creo que compartimos ese objetivo con los Tafkis. Almina sacudió la cabeza. Tenemos curiosidad acerca de los beneficios económicos. Si puede darnos una ventaja sobre esos molestos Nevox, estamos dentro, sin hacer preguntas. ¿Valdría la pena, mercancías más baratas, de mejor calidad, eliminarlos por completo de la ecuación? Han estado perdiendo frente a nosotros en todos los aspectos durante el siglo pasado. No soy un diplomático oficial, pero se trata de una armonía genuina y un trato justo entre las especies. No puedo vernos acordando excluir a ningún aliado. Si de algo se habla económicamente, me imagino que serán las regulaciones del mercado y las leyes laborales, suspiró Sara. ¡Qué decepción! Somos una especie más nueva, como tú. Nos abrimos camino desde cero, y no lo hicimos a través de la burocracia. Interrumpí, pensando en cómo aplacar a las especies hambrientas de dinero. Si el pacto Fisan es superior a los Nevox, debería ser fácil para ti negociar tratos con cada poder por tu cuenta. Así es como funciona el mercado libre, ¿no? Seguramente usted tiene la confianza para superarlos. No desea que ningún problema ético lo enrede en controversias en el camino, o cualquier confusión en los cambios de divisas. Las regulaciones existen para su beneficio. Supongo que consideraremos el impacto de estas propuestas. Los Nevox están tan atrás de nosotros que son casi irrelevantes. Nuestros precios superiores hablan por sí mismos. A la República de Benlil le encantaría escuchar tus mejores ofertas para un acuerdo de exclusividad, si te unes. Ahora, por favor, disculpe. Me alejé del círculo, sintiéndome seguro de que Sara podría desviar la conversación de líneas codiciosas. Los Masiks no parecían necesitar ser convencidos para unirse a nuestra unión, los Fisans se unirían si pensaran que podían sacar lo mejor de los humanos económicamente, y los Gojiks estarían interesados en cualquier protección para sus colonias fragmentadas. Pasé junto al primer ministro de Surulia, Brailen, en una conversación personal con la secretaria de Asuntos Extranjeros de la ONU, Erin Kuemper. Por lo que escuché, el depredador estaba detallando las protecciones para los médicos bajo las convenciones de Ginebra.
El cuadrúpedo parecía receptivo a estas cláusulas. Las Naciones Unidas insistieron en que todos los Estados miembros ratificaran las convenciones de Ginebra y una Declaración Universal de los Derechos de los Sapientes antes de permitir la entrada. Las infracciones graves serían motivo de despido inmediato del grupo. No había ni rastro del embajador Noah, lo que me provocó una ligera punzada de decepción. Negué con la cabeza, segura de que aparecería más tarde. El astronauta probablemente se escondía entre uno de los grupos. El secretario general Sao estaba con un grupo masivo, contando una historia divertida a sus oyentes. Me di cuenta de que esta era la única vez que lo había visto usar una visera. Durante nuestras primeras sesiones informativas, decidió no hacerlo. Me deslicé entre la multitud y aguzé mis oídos para captar el final de su anécdota. Eso sí, esta fue la primera vez que visité un planeta alienígena. Como dije, se nos informó sobre cómo evitar movimientos repentinos o demostraciones emocionales, para evitar asustar a los Benlil. Así que Jones y yo estamos tratando de ser profesionales y profesionales, pero no tenemos idea de cómo sentirnos por dentro. El general Khan piensa que es una idea maravillosa llevarnos hasta las puertas de la mansión del gobernador y no hay un alma a la vista, gruñó Sao. El embajador de Yotul, Laulo, se inclinó hacia adelante. Déjame adivinar, ¿escucharon que militares humanos estaban de visita y nadie se atrevió a visitar? Esa es la esencia de esto. De todos modos, Khan parece nervioso y comenta qué depredadores competentes somos. No tengo ni idea de cómo responder a eso, así que tomo un trago de mi agua. Jones decide que va a hacer una broma con los extraterrestres, dice algo como, oh, no te preocupes, los Estados Unidos solo se aprovechan de los campos petroleros. No puedo evitar reír, y el agua sale disparada de mi nariz, rociando todo Khan. El Benlil simplemente se ve horrorizado. No he escuchado esta historia, comenté. Creo que lo encuentro más divertido que él. De todos modos, me disculpo con Khan, y Jones y yo estamos tratando de explicar por qué sucede eso. Tiene la intención de buscar la razón científica por la que las bebidas te entran por la nariz y pregunta dónde está su holopad. ¿Sabes dónde estaba? En sus manos podías ver en los ojos de Khan cuando se dio cuenta de que los humanos son depredadores incompetentes y horriblemente diseñados. Pensé que eran depredadores del ápice, ofreció el gobernador Birla, el actual líder de Tillfish, con voz incierta. Claro, eso es bastante cierto. También tropezamos literalmente con nada, ponemos nuestros holopads en el refrigerador cuando tomamos comida y olvidamos lo que estábamos diciendo en medio de una oración. Hablo en serio, ¿tu especie alguna vez entra en las habitaciones y no puedes recordar para qué fuiste allí? El representante de Tafki arrugó su nariz gris azulada. Nos desconectamos y olvidamos cosas, por supuesto, pero ¿por qué estaría ligado a entrar en habitaciones para humanos? Curiosamente, lo busqué, y podría ser uno de nuestros defectos de presa. Los primeros humanos vivían en cuevas, por lo que los depredadores normalmente acechaban al borde de esos umbrales. Una teoría es que nuestro cerebro nos dice que nos concentremos y busquemos peligros. Supongo que nuestro cableado de depredador no es tan fuerte, ¿verdad? Tuvimos muchas criaturas que nos comieron en la naturaleza. Demonios, la razón por la que probablemente inventamos el lenguaje fue para generar llamadas de alarma para depredadores específicos. Eres inteligente porque solías ser una presa, comentó el embajador de Duerten, Koji, en una voz inusualmente tranquila. Algo encontrado en los archivos cambió su hostilidad. Parece suave en lugar de incendiaria, debería buscar el contenido exacto de los archivos de Duerten. Estaba tan concentrado en los nuestros que apenas me importaban las verdades de otras especies. Sao asintió. Precisamente. Solo míranos, y no me refiero a nuestros ojos. Éramos presas indefensas, y la mayoría de nuestros instintos evolucionaron a partir de que intentamos dejar de ser comidos todo el tiempo. Cuanto más aprendo al respecto, luchando por comprender nuestro lugar en la galaxia, más creo que nuestros instintos tienen poca relación con la forma en que vivimos hoy en día. Los humanos tienen un cableado obsoleto y defectuoso. Los terranos tienen tantos rasgos compartidos con nosotros. Enderecé mi cola con confianza. El secretario general estaba adoptando el enfoque correcto para construir un terreno común. No son como se supone que son los depredadores. Se supone que los inteligentes deben ser lo que quieran ser. Depredador o presa, esa es una dicotomía para los animales. En esta unión, todos somos iguales. Es casi la hora de mi discurso, y eso es exactamente lo que voy a argumentar. Lo mejor para todos nosotros es protegernos unos a otros y cultivar una nueva cultura de aceptación y tolerancia.
Espero que cada uno de ustedes decida unirse a nosotros. Una vez que la mayoría de los invitados hubieran llegado, los humanos podrían presentar su discurso de apertura. Entre los dos círculos que había visitado, los llamamientos diplomáticos de los depredadores iban sorprendentemente bien. Ninguno de la especie parecía desconcertado, y el miedo dirigido hacia los terranos parecía haberse aliviado. Me arriesgué a mirar alrededor del lugar y vi a Noailym en el lado opuesto de la sala. Los Zuleanos, los Onkari, los Berin y varios neutrales más recientes estaban hurgando entre las ofrendas de comida, junto con el dúo Benlil humano. Todos allí estaban de buen humor. A pesar de lo alegre que había sido esta cumbre hasta ahora, no podía deshacerme de mi inquietud por lo bien que había comenzado. Las reuniones nunca fueron fáciles para la humanidad, entre el discurso de Aafa a punta de pistola, el sabotaje de la nave y el bombardeo del monumento de la Tierra en Benlil Prime. Era demasiado pronto para bajar la guardia. Mi trabajo era asegurarme de que no hubiera incidentes con ninguna de las delegaciones. La recepción a la dirección inicial de los depredadores debería ser reveladora, dándonos una estimación de cuántas especies tenían un interés genuino en firmar un acuerdo. Capítulo 134. Sujeto de transcripción de memoria. Gobernador Tarva de la República de Benlil. Fecha hora humana estandarizada. 5 de febrero de 2137. El secretario general Sao había subido al escenario, empuñando un micrófono para dirigirse a la multitud en expansión. Aguzé mis oídos para escuchar el grito de guerra inicial que los humanos habían creado. Por lo que había oído, su especie poseía excelentes redactores de discursos, con la capacidad de tejer argumentos convincentes y jugar con la semántica. El líder de la ONU sostenía algunas tarjetas de notas y tenía una presentación detrás de él en el proyector. Noah caminó hacia mí con un plato lleno de comida, agitando un croissant frente a mi cara. ¿Por qué tenía que recordar mi pastel terrano favorito? ¿Quieres distraerme, no es así, depredador? Bromeé. El humano sonrió para sí mismo. ¿Está funcionando, no? Aquí viene el avión. Te enviaré al lado opuesto de la habitación si no te comportas, y deja de intentar engordar mi cintura. El embajador Williams hizo una mueca y levantó la visera para revelar lo que los humanos llaman ojos de cachorro. Pensar que las miradas binoculares podrían convertirse en una expresión que genera simpatía. Negué con la cabeza, antes de romper un pequeño trozo de croissant y metérmelo en la boca. El astronauta se mostró satisfecho consigo mismo, y profundizó en el resto de su excesiva cantidad de comida. Tal vez necesitaba cuidarlo, antes de que se hartara. Humanos. Logré centrar mi atención en el escenario, mientras el secretario general comenzaba su discurso. Cada delegación en la sala estaba otorgando al humano su enfoque completo. El grupo con el que se había estado mezclando antes parecía especialmente interesado en sus palabras, después de la muestra desarmante que se repartió entre ellos. Comercializar los atributos de presa de los terranos fue un movimiento brillante. Si hubiera sabido lo tontos que eran durante nuestro primer encuentro, el cisma percibido entre nuestros ancestros no se habría sentido tan irreconciliable. Hola, líderes del brazo de Orión. No estoy aquí para presentar las razones por las que la humanidad no es una amenaza para la civilización, o para desviar las afirmaciones de que somos monstruos sedientos de sangre, gruñó Sao. Cada uno de ustedes ha interactuado con nosotros extensamente, y si aún no ven eso como la verdad infalible, hay poco que pueda decir para convencerlos de lo contrario. Somos personas, como tú, que hemos sido perseguidas sin justa causa precisamente como tú. No somos enemigos de nadie, para que no amenacen la seguridad de nuestros seres queridos, nuestros hogares y nuestra forma de vida continua. Me incliné más cerca de la oreja de Noah. La última línea parece un poco provocativa. Podrían tomar amenazar tu forma de vida como oponerse a la casa, por ejemplo, o pedirte que no comas carne en sus mundos. Absurdo. Cualquiera que saque conclusiones descabelladas como esa no duraría ni un día en esta alianza, respondió mi amado. El secretario general se ajustó la visera antes de continuar. Los humanos respetamos las diferencias inherentes a nuestras culturas, a pesar de su origen artificial. No les pedimos que cambien ustedes mismos. Simplemente pedimos la misma cortesía. Pedimos, no, exigimos no ser cambiados o alterados, por cosas que están más allá de nuestro control o arraigadas durante siglos de desarrollo natural en nuestras identidades colectivas. Las leyes que deseamos codificar como base para esta unión propuesta graban en piedra esa creencia ferviente. Por favor, levanta un apéndice si sientes que tu especie fue tratada injustamente durante tu levantamiento por parte de la Federación. Mi pata salió disparada en el aire, unida a docenas de otras en mi amplia visión.
Escaneando a la totalidad de la multitud en un movimiento sutil, noté que no había un solo asistente que se abstuviera de levantar el brazo en señal de aprobación. Tanto el Krakotl como el Tuerten tenían las alas levantadas, mientras que Masik President Kupo encendió su trompa hacia el cielo en protesta por la intolerancia temprana basada en el tamaño. El embajador Yotul prácticamente rebotaba para mostrar énfasis. Los diminutos cuadrúpedos surulianos se balancearon sobre sus patas traseras para señalar su acuerdo. Mi propia gente tenía miradas indignadas, reflejando mi pata levantada. Era un mar de consenso, detestando los efectos personales de la extralimitación de la Federación. Me alegra que reconozcas que lo que te han hecho fue inmoral. Nos aseguraremos de que tales horrores nunca sean infligidos por alguien que se llame a sí mismo amigo de la humanidad. Sao nos hizo un gesto para que bajáramos nuestros apéndices. Que cualquiera que se atreva a pisotear la santidad y la soberanía de otra civilización no recibe cuartel, ni ayuda, ni rebaño con nosotros. El primer elemento que mostramos se basa en un documento adoptado por todos los miembros de las Naciones Unidas, ahora modificado para reflejar los derechos inteligentes, en lugar de únicamente los derechos humanos. Les presento la Declaración Universal de los Derechos de los Sapientes. La pantalla detrás de Sao ofrecía un código para escanear documentos relevantes en nuestros holopads, para que pudiéramos leer su contenido en nuestro propio idioma. El artículo 1 establecía que todos los seres sapientes nacían libres e iguales en dignidad y derechos, y estaban dotados de razón y conciencia para obrar en espíritu de parentesco. Las listas posteriores expusieron esos derechos, prohibiendo la discriminación, desterrando la tortura y la servidumbre, y garantizando los derechos civiles sobre las creencias personales y el cumplimiento de las leyes. No hay nada que pueda imaginar que alguien encuentre objetable. Me di cuenta de que la dieta de los terranos se coló entre el idioma y la religión como cosas sobre las que no se debe negar los derechos. Sabiendo cómo es la cultura humana, me imagino que es una nueva protección añadida por su bien. Las Naciones Unidas están abiertas a revisiones sugeridas, para cualquier cosa que creas que hemos pasado por alto, que sea de mano dura o que de otra manera te brinde tranquilidad. Por nuestro propio bien, también hemos emitido los convenios de Ginebra para su ratificación, insistió el secretario general. Si alguna vez hubiera un compromiso o disputa entre los Estados miembros, quiero que los civiles se mantengan fuera del fuego cruzado. Quiero cierta apariencia de civismo en un asunto tan brutal, sangriento y bárbaro como la guerra, aunque mi verdadera esperanza es que mantengamos la paz a través de este mismo foro. Proporcionaría a la humanidad santidad mental no preocuparse por el sufrimiento desenfrenado, por lo que le pido que también revise este documento. Noah murmuró un comentario para mí a través de un bocado de comida. Debería pensar que a nuestros escépticos les gusta una promesa de los depredadores de aceptar rendirse y tratar a los prisioneros de manera justa, entre otras cosas. Además, muestra nuestra intención de nunca asaltar mundos y atacar a civiles como lo hacen los Arksur. Las reglas de la guerra son un concepto extraño para nosotros. Que puede haber algo de bondad o empatía, cuando estás tratando de matar gente, es difícil entenderlo incluso en mi mente, susurré. Nunca me imaginaría a Benlil peleando contigo de todos modos, así que es un punto discutible. El punto final es quizás el más importante. Es algo completamente nuevo que escribimos. Los labios del secretario general, descubiertos por cualquier máscara, se endurecieron debajo de su visor. Para abordar su descontento por sus propios levantamientos, este documento contiene un protocolo para manejar el descubrimiento de cualquier nueva especie. Sentí que este era un tema que debíamos tomar con la mayor seriedad. Consulte el artículo final en su paquete para obtener detalles completos. Hojeé el catálogo de mi holopad, aterrizando en el borrador discutido. Hacer algo mejor que alejar a todos los niños de un planeta de sus padres y paralizarlos a nivel genético parecía un listón bajo que superar. Sería curioso ver los artículos específicos que los terranos tenían en mente. Con suerte, los otros invitados también estuvieron de acuerdo en que las razas jóvenes deben ser tratadas con dignidad, y con un espíritu de igualdad. Sao comandó el escenario. Los paneles deben reunirse para garantizar que cualquier primer contacto, 1, no amenace la cultura indígena ni la suplante con la nuestra. 2, que salvo un evento de emergencia, debe planificarse detalladamente para evitar asustar a los lugareños, mediante un estudio cuidadoso de las normas y valores culturales. Tercero, que no realizaremos comunicaciones, visitas o intercambios que no sean expresamente deseados por los nativos. Y 4, que no sufrirán discriminación por su nivel tecnológico. ¿Alguna pregunta?
¿Así que todavía quieres realizar elevaciones, después de todo lo que has visto? Ladró el embajador de Yotul, Laulo, con las orejas temblando de ira. ¿Por qué estamos interfiriendo con el desarrollo natural de una especie? Excelente pregunta. Admito que este es un tema ético polémico, incluso en nuestro mundo. Sin embargo, sentarse con un aire de superioridad moral y permitir que millones mueran de enfermedades y hambre es considerar a estas especies como inferiores, decir que no nos importan sus vidas. Obviamente, tirar todo un catálogo de conocimiento a la vez es irresponsable. Debe ser alimentado por goteo y enfocado en temas que impactan la calidad de vida. Levantarse en sí mismo no es malo, siempre y cuando no estés plantando tu talón en su cuello. Veo. Todavía no estoy seguro de que sea una buena idea, pero supongo que proceder. Agradezco sus comentarios. Cualquier ramificación de las interacciones de nuestro grupo con otra cultura, en cualquier etapa de la tecnología, merece consideración. La influencia que tenemos debe ejercerse para bien. Me imagino que un primer contacto estaría planeado durante años. ¿Alguien más quisiera expresar una pregunta o inquietud? La embajadora de Duerten, Koji, infló sus plumas grises en una demostración de dominio. Dices que te preocupas por los herbívoros, pero te alías y cooperas con los Arksur. Nuestras intenciones con los Arksur son totalmente las siguientes. Usarlos para fortalecer nuestra posición en la guerra, liberar a todo el ganado sensato de la galaxia y desmantelar el dominio donde sea posible. Esto se vio en Mileau, como todos ustedes han oído, donde conseguimos que un comandante de Arksur amigo de la ONU ablandara a los colsianos por nosotros. Sin embargo, esa batalla ha sido difícil, pero nos ha dado una ventaja competitiva. Y todos ustedes han visto los millones de rescates que hemos liberado, en unos pocos meses. Así que admites que estás trabajando con Arksur. Admito que estamos usando el Arksur para beneficiar a la humanidad y a los inteligentes de toda la galaxia. Esa acusación nos ha perseguido desde el principio, pero nadie puede conjurar un ejemplo de nosotros poniéndonos del lado de ellos o actuando como ellos. Hicimos todo lo posible para detener las incursiones en la cuna, Fal y Sigis, perdiendo vidas humanas en el proceso. Afirmas, humano, que no son tus amigos. Se supone que debemos creer que los depredadores elegirían presas sobre un compañero depredador que convenientemente salvó la Tierra. Deberías creernos. ¿Ves a los Arksur invitados a esta reunión de hoy? Buscamos asegurar nuestra alianza con todos ustedes aquí hoy, no con ellos. Si bien algunos tratos que hemos hecho son desagradables e incluso nos causan incomodidad, no nos culpes por hacer todo lo que debemos para ganar esta guerra. Quiero que todos aquí sobrevivan y permanezcan libres. Si bien las luchas internas de Arksur eran conocidas en toda la galaxia, yo era el único líder en esta sala al tanto de la prueba de empatía de Isif. No era algo que al cazador jefe le importara publicitar, por lo que no le habría gustado que yo lo publicitara. Nuestros objetivos compartidos para un futuro mejor fueron la razón por la que cooperé con él. Si otras partes hubieran sabido el alcance de nuestras interacciones, podrían votar para arrojarme por la esclusa de aire más cercana. Entiendo tu punto, aunque incluso hablar con ellos es muy inquietante. Koji todavía miraba al depredador con desdén, pero se sometió a sus confiadas palabras. Creo que hablo por todos en esta sala, al decir que nunca trabajaríamos con un sucio gris. Estaremos viendo esto. El secretario general Sao asintió. Muy bien. ¿Es esa la única preocupación en la habitación? Tienes a los Farsul encarcelados en su propio mundo, ¿no es así? Nuela, la separatista de Krakotl, graznó. Sí. Era una opción que dejaba fuera de juego a los Farsul y nos permite decidir qué hacer con ellos una vez finalizada la guerra. No podemos darnos el lujo de ocuparlos, o no hacer nada y dejar que se reincorporen a la guerra. Además, debe haber consecuencias. Han perpetrado demasiada maldad como civilización. Estoy de acuerdo de todo corazón. ¿Por qué los dejaste vivir? Limpia los escombros y bombardéalos. Los Farsul merecen morir por lo que han hecho. Gritos de asentimiento recorrieron la habitación. Si no tuviera miedo de molestar a Noah, amante de la paz, podría haber señalado mi propio deseo de venganza justa. Estas eran personas que no podían soportar que ninguna civilización no estuviera bajo su control, y que arrebataron a los niños de sus madres en Escalga. ¿Por qué Farsul merecía un futuro, después de remodelar todas las especies y permitir que otros mundos, como el de Tafki, cayeran? Si los depredadores hubieran decidido erradicarlos, podría haber sentido un oscuro destello de satisfacción. Bueno, digo que dejemos las discusiones serias y largas para mañana, cuando los Paltans presumiblemente aparezcan.
Los dejo con un pensamiento final. Mi nombre propuesto para esta empresa es Sapient Coalition. Reflexiona sobre eso, y sin más preámbulos, comencemos las festividades. Se elevó una ovación de los invitados más amigables con los humanos, mientras los depredadores cambiaban la música a una obertura más animada. Las bebidas llegaban rodando en los carritos, lo que provocó esa reacción entusiasta de los visitantes, que eran menos que aficionados a los inteligentes de ojos binoculares. Koji, la separatista de Krakotl, Nuela, y el ministro de Gojit, Kiri, se dirigieron directamente hacia el licor, mientras que otros invitados se acercaban a un ritmo normal. Glim también corría hacia la bebida más fuerte, aunque intentaba no llamar la atención. Me preguntaba si era una buena idea que el rescate estuviera bebiendo. Me rocé con Noah, fingiendo una mirada de inocencia. ¿Crees que puedes vencerme en un concurso de bebidas, querida? Eres malo. Se puso las manos en las caderas y reprimió una carcajada. Soy una especie de peso ligero, así que no lo creo. Nunca entendí qué tiene eso de malo de todos modos. Obtengo el mismo efecto con menos alcohol. ¿No es eso una victoria? Bueno, los humanos son todos pesos ligeros para mí, así que no te juzgaré más que al resto de tu especie. Vamos, exploremos el jugo de la diversión. Esta es una ocasión feliz, por una vez. Reducir las inhibiciones de un depredador alguna vez habría parecido una idea suicida, pero confiaba en que Noah no tenía sed de sangre latente en este punto. Recuperamos un puñado de bebidas, entrando en el estado de ánimo social. El embajador terrano bebió unos tragos de vodka, quizás por mi culpa. Parecía inusual sacar un bar en una cumbre diplomática, pero sospeché que era para sofocar las inhibiciones temerosas de los invitados. Con los pelos de punta de un líder, es posible que se encariñen con los humanos o incluso se diviertan. Deambulamos por la pista, evitando bailar o sentarnos en una mesa por el momento. El secretario general Sao estaba mostrando una serie de juegos de la Tierra, algunos de los cuales eran juegos para niños. Noah se ofreció como voluntario para demostrar uno llamado Ponle la cola al burro y trató de reunir a la multitud mientras avanzaba con arrogancia. La vergüenza de segunda mano hizo que mi piel se sintiera caliente, viéndolo luchar para quitarse la visera. El líder de la ONU sacudió la cabeza antes de adquirir una tira de tela y envolverla sobre los ojos del embajador. Sara entró bailando a mi lado. La delegación de Paltan ha llegado, Tarva. Tuvieron el viaje más largo de cualquiera aquí, pero eso representa a todos en la lista de invitados. Excelente. Quédate un momento. No ha estado bebiendo y tiene los ojos vendados. Estoy seguro de que quieres ver esto. Al embajador humano se le entregó una cola para pegarla en una imagen de un animal. Era evidente por la postura de su cabeza que no podía ver nada. Sao colocó sus manos sobre los hombros de Noah, girándolo 10 veces. El astronauta se tambaleó hacia adelante, tambaleándose de un lado a otro, y extendió un brazo de búsqueda frente a él. La multitud no estaba segura de cómo reaccionar ante un depredador ciego y desorientado, pero los espectadores más valientes lo vitorearon. Mi risita silenciosa se convirtió en horror, cuando Noah tropezó justo frente a la imagen del burro. Su rostro golpeó contra la pared, y la falsa cola se le cayó de las manos. Corrí a su lado antes de que pudiera pensar, acunando el cráneo del depredador gimiendo en mis patas. El astronauta se quitó la venda de los ojos y ofreció una sonrisa tranquilizadora. Sangre carmesí goteaba de su nariz, enviando una sacudida de dolor a través de mi corazón. Esto puso un freno a un momento jovial. Toda la seguridad que tiene Sao aquí, y nadie está arrestando al burro 2D. Claramente me agredió. No he bromeo. Me reí de su tontería. ¿Tengo que cortarte ya? Vamos a limpiarte. Estoy bien, Tarva. Solo estaba demostrando lo que no se debe hacer por las personas que nunca jugaron. ¿Cómo alguien piensa que los humanos son peligrosos? Ayudé a Noah a levantarse, revisándolo en busca de otras lesiones. No trates de actuar duro. Encontraré un botiquín de primeros auxilios y. Mi reprimenda al embajador Williams vaciló cuando noté que las mejillas de Sao desaparecían. El secretario general tenía una mano en su auricular y no parecía gustarle algunas noticias que estaba recibiendo. El líder de la ONU murmuró en voz baja para que todos se quedaran quietos, antes de salir de la habitación. Compartí una mirada con Noah y Sara. Se llegó a un acuerdo tácito entre nosotros. Los tres seguimos al ciudadano chino, seguido poco después por la mayoría de los delegados. Esto se siente como lo que sucedió en la ceremonia conmemorativa de la Tierra nuevamente. Tengo que saber qué lo ha sacudido y encontrar una manera de mantener a Noah a salvo. ¿Qué está pasando? Chillé. Sao ni siquiera miró hacia atrás. Quédate donde estás, Tarva.
Hay un barco desconocido que siguió a los Paltan desde el lugar de entrega, sin ser visto. ¿Qué? ¿Son los colsianos? Se olvidó de la herida de Noah, y aceleró el paso para alcanzar al secretario general. Todos los delegados están en un solo lugar. La mayoría de nuestro personal clave está aquí. Pensé que este lugar era seguro. No sé quién es, pero sé que no es una nave de la flota en la sombra. Más sobre esto en un momento. Nuestro reconocimiento de audio nos dice que era una voz de Dosur transmitiéndonos un mensaje, solicitando permiso para aterrizar. La delegación de Dosur ya está aquí, embajador, y el transbordador en sí es una nave Krakotl que desapareció hace años. Bloqueamos sus sistemas de armas, lo forzamos a aterrizar en una bahía sellada y ordenamos a los pasajeros que desembarcaran. Solo hay 2 firmas de vida. ¿Pero dejas que los visitantes no programados aterricen? Sí sé. Y lo siento, ¿cómo evitaron la detección del sensor? El tono de Sara estaba lleno de preocupación. ¿Quién sabría dónde estaba el traspaso para seguirlos en primer lugar? Estoy tratando de obtener respuestas. Tenemos que ver qué está pasando y cómo nos encontraron. Se negaron a decir quiénes eran por el canal. La nave está en un hangar sellado y un equipo completo de soldados los estará esperando. La integridad de la estación está a salvo. Vamos a buscar bombas en la nave, aunque los escáneres no arrojaron señales sospechosas. Por eso les pedí a todos que se quedaran donde estaban, en lugar de seguirme. El embajador de Duerten, cogí, graznó con sospecha. Tú mismo dijiste que era un Dosur hablando, no una marca Colsian, que sus armas están desconectadas, que tu gente supera ampliamente a los pasajeros y que un escaneo no mostró signos de amenazas. ¿Qué escondes, que no quieres que veamos? Te estoy protegiendo. Después del incidente en Penlil Prime, he estado tomando todas las precauciones para asegurarme de que estés a salvo en esta estación. Pero si insistes, sígueme, por todos los medios. Lo haremos. No hay engaño de depredadores bajo mi supervisión. El secretario general Sao apretó los puños e irrumpió en la bahía. Docenas de invitados nos siguieron, decididos a ver de qué se trataba la conmoción. Fiel a la palabra del líder de la ONU, los soldados depredadores rodeaban un pequeño transbordador de la Federación. Armas masivas apuntaban a la rampa de aterrizaje, en caso de problemas. Coloqué mi pata en la mano de Noah y él la apretó para tranquilizarme. El personal militar entregó la orden de desembarco de los pasajeros, a la señal de Sao. La tensión era tangible en el aire, descendiendo sobre la reunión con efectos sofocantes. La rampa de aterrizaje bajó y estiré el cuello para ver a los ocupantes de la nave. Fue inquietante que una parte desconocida pudiera rastrearnos hasta un lugar secreto. Existía la posibilidad de que fueran una nave exploradora para una amenaza real. Necesitábamos evaluar su lealtad e interrogarlos extensamente. Los terranos tenían una notable disciplina en el gatillo, así que confiaba en que los soldados no se picarían los dedos. Una enorme sombra se movió dentro de la nave, y los músculos de mis piernas se tensaron con horror. Los ojos descubiertos de Noah se abrieron de par en par por la sorpresa, haciendo que las venas explotaran junto a sus iris marrones. Los soldados terranos se volvieron mucho más agresivos con sus gritos, ordenando ahora al pasajero que se quedara donde estaba. Jadeos y gritos resonaron entre la multitud de la Federación, que retrocedió arrastrando los pies. Si alguien no los tranquilizaba, esto podría convertirse en una estampida. La figura envuelta en la oscuridad era inequívocamente una silueta de Arxur. Pensé en la respuesta de Sao a las acusaciones de Duerten, descartando la idea de trabajar con los grises. Los humanos los habían invitado aquí. De cualquier manera, los otros depredadores de la galaxia se habían infiltrado en nuestra reunión secreta, y eso no presagiaba nada bueno para las perspectivas diplomáticas de la Sapient Coalition. Capítulo 135. Sujeto de transcripción de memoria. Gobernador Tarva de la República de Benlil. Fecha hora humana estandarizada. 5 de febrero de 2137. El secretario general Sao entró en acción y declaró que la seguridad humana tenía la situación bajo control. Mi piel se erizó por el miedo, antes de darme cuenta de que el líder terrano parecía más preocupado por las reacciones de nuestros invitados que por la intrusión de los Arxur. Un depredador carnívoro permaneció en la rampa de aterrizaje, y juro que vi a un Dosur usando su frente como asiento. Las fauces de la bestia colgaban abiertas, dejándome ver un diente astillado característico. ¿Y Sif? ¿Qué está haciendo él aquí? Esta no fue una visita planeada. Sao ladró. Te garantizo que mis hombres pueden mantenerte a salvo. También juro dar una explicación completa y dar cuenta de nuestro lapso de seguridad. No tenemos nada que esconder de nadie.
Por favor, pido unos minutos para resolver esto. La embajadora Koji aleteaba irritada. Sabía que te estabas asociando con Arksur y nos estabas engañando. No fueron invitados. Puede interrogarme a su gusto, pero le pido que simplemente me permita presentarle los hechos y garantizar su seguridad. Este es el comandante amigo de la ONU que mencioné anteriormente que fue a Mileau. Deletreé la verdad con detalles exactos. Cada uno de ustedes vino hasta aquí, así que por favor, denme la oportunidad adecuada de detallar los hechos. Ahora, disculpe un segundo. Yo fui el único que se atrevió a avanzar sigilosamente, poniéndome en un rango de escucha mientras Shao se acercaba a Isif. Otros diplomáticos parecían aterrorizados por el secretario general acercándose a un carnívoro, mientras que Koji y los representantes de Duertenschild parecían haber atrapado finalmente a los humanos en el acto de conspirar contra la presa. El dosur posado sobre la cabeza del gris fue objeto de mi curiosidad. ¿Quién era ella y por qué estaba tan serena en presencia de un depredador de colmillos afilados? ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Shao siseó, haciéndose eco de mis preocupaciones. ¿Está tratando de paralizar la reputación de las Naciones Unidas? Además, si Betterment se entera de que apareces aquí, podríamos vernos arrastrados a hostilidades que no podemos permitirnos. El dosur fulminó con la mirada al humano, hablando en lugar de Isif. Nos gustaría trabajar juntos como aliados, por lo que su gente debe oponerse a Betterment, no solo a los colsianos. Si queremos la paz, es hora de que los Arksur hagan las paces. Queremos hablar con los delegados y explicar cómo la rebelión se opone al dominio. ¿Es eso así? ¿Estás loco si crees que estos herbívoros incluso escucharán la idea de trabajar contigo, Isif? No creo que funcione, pero me han persuadido para que lo intente, gruñó Isif. No soy tan tonto como para pensar que podría unirme a su sindicato. ¿Sería tan malo para mí decir algunas palabras y abrir algunos canales? No puedo luchar solo contra el dominio, y no deseo que esta guerra persista entre nosotros y los lamehojas. Va a ser una pesadilla limpiar este desastre, sin permitirte hablar. Conseguir que se unieran a nosotros iba a requerir nada menos que perfección diplomática. Ahora, me están viendo chatear con un Arksur. Si no me deshago de ti pronto, los invitados comenzarán a abandonar la cima. Por favor, secretario general Shao. ¿Ya me han visto, sí? Deseo decir algunas palabras, como lo hizo Noah en Afa. No puede empeorar las cosas. El líder humano se quedó hirviendo durante varios segundos y me miró a los ojos. Dudé, antes de señalar mi aprobación con mi cola protésica. Shao negó con la cabeza en el suelo, sin poder ocultar que estaba visiblemente molesto. Las Naciones Unidas habían invertido mucho en esta cumbre, y ahora, se gastaría en justificar por qué la Tierra estaba en connivencia con los Arksur. Después de tomarse un momento para recuperarse, el primate se volvió para dirigirse a los diplomáticos. No creo que te esté pasando esto a ti, pero el Arksur desea decir algunas palabras. Puedo dar fe de que nos aseguraríamos de que no se equivoque. No dejaremos que se quede mucho tiempo en la cumbre, pero es posible que desee escuchar lo que pretendía decir, tal vez, aunque solo sea, para juzgarnos. Deseo darles todos los hechos y todos los ángulos, dijo Shao. El ministro de Gojit, Kiri, parecía indignado. ¿No es ese el monstruo que destruyó la cuna? ¿El que nos mantuvo como comida? El primer ministro de Surulian, Brailen, intervino. Nuela, la separatista de Krakotl, graznó con furia. Deberías matar a ese asesino en masa en el acto. Isif miró al suelo, mientras la multitud pasaba de un estado de miedo a abucheos y pedidos de ejecución. Era obvio que Shao no estaba dispuesto a dispararle a Isif, incluso si eso calmara a la multitud. Sin embargo, cualquier intento por parte de los humanos de defender el Arksur iba a derrumbar la cumbre. Le dije directamente a ese gris, después de su prueba de empatía, que nunca podría perdonarlo. Eso no había cambiado, y la colaboración entre su facción y los Benlil seguiría siendo pragmática en lugar de amistosa. Sin embargo, la única forma de salvar esta reunión era que yo hablara en lugar de los terranos. Silencio. Grité, agitando mi cola protésica con pura emoción. Benlil eran los que eran las delicias de su sector, y quienes fueron atormentados por una crueldad indescriptible. Perdí mi orgullo y alegría, a la edad de 6 años, por Isif, pero digo que deberías escuchar la explicación de Shao. El último deseo de Elias Meyer fue la paz entre nosotros y los Arksur. Es mi deseo ahora también. El presidente Kupo estampó una enorme pata. ¿Por qué, Tarba? Quiero que los grises dejen de atacarnos. Quiero que desaparezcan el dominio y la federación. Lo más importante, quiero que la verdad signifique algo por una vez en esta maldita galaxia. No hay nada que no sacrificaría por eso.
El secretario general Sao juntó las manos detrás de la espalda y caminó hacia adelante. Bien dicho, Tarba. La humanidad está dispuesta a dar todo de sí por la paz. Mire al embajador Williams, quien fue a Afa a pesar de esperar que lo mataran, o algo peor. ¿Por qué te ofreciste como voluntario, Noah? Dije que si había una sola especie como el Benlil, valía la pena, respondió Noah sin perder el ritmo. Hubiera muerto por lo que estamos haciendo aquí hoy. Me habría ido a la tumba, satisfecho, por la oportunidad de adquirir paz. Las Naciones Unidas no cierran puertas a nadie que esté dispuesto a reparar la grieta en esta galaxia. Antes de que decidamos si permitimos la solicitud de ISIF de parlamentar, les pido que presten atención durante 5 minutos. Sígueme de regreso al salón de banquetes, mientras contenemos a nuestro visitante aquí, y escucharás el alcance completo de los tratos de la humanidad con los Arxur. El líder de los terranos se abrió paso entre la multitud, que se separó a toda prisa para evitar al confiado depredador. Lancé una mirada mordaz a mis compañeros diplomáticos y corrí tras el secretario general Sao. Si alguien podía hablar para salir de este desastre, eran los humanos. Sus lenguas plateadas eran la única razón por la que una raza depredadora convencía a cualquier aliado de su lado. Haría todo lo que estuviera a mi alcance para respaldar las afirmaciones de la Tierra. La primera orden del día era asegurarnos de que los diplomáticos nos escucharan. Los Surulianos, los Yotuli, sorprendentemente, los Krakotl fueron las primeras facciones en regresar al área de reunión. El presidente de Masik, Kupo, a pesar de su anterior escepticismo sobre todo lo que hacían los primates, estaba convenciendo a otros para que aceptaran el plan improvisado. Los representantes de Sulean e Iftali hicieron retroceder a los antiguos neutrales, mientras que la delegación de Dosur logró dejar de mirar boquiabierta el sombrero de Isif que agitaba con confianza. Los aliados humanos más acérrimos no se volverán contra los depredadores arbóreos, no sin antes escuchar su versión de la historia. Son los otros los que marcarán la diferencia entre una coalición sapien de una docena o más, una de 40 y más, o algo intermedio. El resto de las facciones fueron llegando, dispuestos a regañadientes a escuchar la explicación de los terrícolas. Los líderes de Gojir y Tilfish parecían disgustados. La Cuna y Sigis habían sufrido ataques devastadores de Arxur en la era poshumana. Los Tazki parecían aterrorizados, lo cual era comprensible para una especie que casi fue cazada hasta la extinción. Revelaciones recientes mostraron que la conspiración de la Federación permitió que su planeta cayera hace siglos, haciendo que esa pérdida fuera aún más innecesaria. Mientras tanto, los visitantes de Duertenshield parecían regresar para solicitar una confesión de Sao. Acabas de demostrar que elegirás a Arxur sobre nosotros. Koji irrumpió hacia el escenario, alterado por el asco. Aquí está la prueba de que te pusiste del lado de ellos. Los humanos que actúan como ellos vienen a continuación. Mintió sobre el alcance de su participación con ellos. Sao se inclinó hacia el micrófono del podio. Establecerse. Mi respuesta a usted fue la verdad. Te lo puedo recitar, ya que lo tengo escrito en estas tarjetas aquí. ¿Alguien recuerda las 3 cosas que enumeré como nuestras intenciones con el Arxur? Para ganar la guerra. El embajador de Surulia, Chausson, ofreció. Suficientemente cerca. Dije que haremos lo que sea necesario para lograr la victoria. Así que repito, mis 3 intenciones declaradas fueron: usarlas para fortalecer nuestra posición en la guerra, liberar todo el ganado sensato de la galaxia y desmantelar el dominio donde sea posible. Esas son mis palabras exactas, y era la verdad. Interactuamos con ISIF para beneficiar a la humanidad y a la vida inteligente en su conjunto. Cogí y hinchó sus plumas. Pero no dijiste, eso es exactamente lo que dije, palabra por palabra. Estos procedimientos se registran. Puedes comprobar por ti mismo. Nada de lo que dije fue una mentira o un engaño depredador. Fui bastante sincero acerca de nuestra alianza con ellos, incluso nombrando la instancia específica de Mileau. ¿Refutas esa afirmación? No. Pero refuto que un gris pueda beneficiar a la humanidad o a cualquiera de nosotros. ¿En realidad? Entonces, ¿Isif prestó miles de barcos para defenderse de los colsianos en Mileau? Está liderando una rebelión contra el dominio, que tanto tú como yo despreciamos profundamente. Eso debilita a los Arxur. La batalla de Sigis terminó sin derramamiento de sangre porque él intervino. Además, desde que comenzó su levantamiento, ha atacado las explotaciones de ganado y devuelto los herbívoros que pudo adquirir. ¿Entonces no te importa la Cuna en absoluto? El ministro Kirisiseo, ¿estás olvidando quién luchó contra los Arxur en el suelo? No habría refugiados Gojit sin humanidad.
El hecho de que sus colonias restantes se hayan quedado solas es porque recuperamos la cuna y parlamentamos con Isif. Una vez más, haré cualquier cosa para asegurar su supervivencia como entidades soberanas. La representante de Gojid retrocedió, pero a juzgar por las espinas erizadas, todavía estaba hirviendo. Habiendo negociado por cada ganado Benlil bajo custodia, pude dar fe de los beneficios de negociar con Isif. La plantación de fábricas de producción de carne en Escalga había sido desagradable. Aún así, el intercambio fue positivo para mi especie. La humanidad y sus aliados necesitaban cada gota de cooperación que pudieran obtener. El general Jones me había informado sobre la colusión Arxur-Colsian para perpetrar la guerra, después de asegurarme que la mantendría en secreto. Es una buena razón para buscar la paz, y redirige parte de la culpa, sabiendo que la conspiración quería que fuéramos atacados y masacrados. Diles por qué los Arxur todavía existen, le pedí. Sao frunció los labios. Iba a mostrárselos mañana, pero muy bien, se puede subir en la lista. Los colsianos podrían haber detenido al Arxur en cualquier momento. No fue solo el mundo de los Tazki lo que dejaron asaltar. Eran todos los mundos que alguna vez fueron atacados por una nave Arxur. Si no me crees, escúchalo de labios de Nikonus. El secretario general reprodujo apresuradamente el videoclip interceptado de las comunicaciones privadas, cuando el jefe Nikonus había llamado al profeta descendiente Gisnel por la interferencia de Arxur en la batalla de Mileau. Se escucharon jadeos en el pasillo, al ver a los dos poderes rivales conversando entre sí. Las expresiones de asombro de los diplomáticos se intensificaron, mientras procesaban lo que decían los dos jefes de Estado. El líder de Betterment se quejó de que Isif estaba promoviendo paz y saciedad con su rebelión. La respuesta de Nikonus fue de alguna manera más condenatoria. Necesitamos un depredador cerca, y lo último que quiero es un jodido Arxur pidiendo paz. Te hace ver bien. El colsiano había escupido las palabras con disgusto. Lo sé. ¿Es repugnante un dominio gordo y perezoso sin mejoras? La guerra debe continuar, por el bien del control. Estamos tratando de casar a Isif, pero ha sido esquivo, respondió Gisnel. La cinta terminó de reproducirse, culminando con las garantías de Nikonus de que Betterment podría continuar con sus redadas. Los diplomáticos parecían consternados al escuchar que los colsianos apoyaban las bárbaras prácticas ganaderas de los Arxur. A pesar de que este conocimiento no era nuevo para mí, fue un recordatorio exasperante de cómo la conspiración quería que Benlil fuera débil y temeroso. La muerte de mi hija fue parte de su imperativo moral de arreglar la galaxia. Que broma Isif buscando la paz era una amenaza para nuestros enemigos. Por eso la humanidad trabaja con él. Sao plantó ambas manos en el podio y pude sentir sus ojos binoculares examinando a la audiencia. Lo que sea que Farsul, Colsians y el dominio no quieran, nosotros lo hacemos. No les importa cuántas vidas se pierdan. Quieren mantenernos a todos en este bucle terrible, para conservar su poder. Nada cambia el hecho de que esos grises son monstruos que comen personas. Objetó el embajador de Tafki. No cambia todo lo que ha hecho Isif. Tienes razón. Pero los Arxur no siempre fueron así. Al igual que todos ustedes no siempre fueron lo que les hicieron ser. Si el movimiento de Isif mantiene despiertos a Nikonus y Gisnel por la noche, esa es una muy buena razón para continuar. ¿Cómo crees que se sentirán los colsianos al ver a un carnívoro que busca la paz dirigirse a ti? Imaginé que el jefe Nikonus tendría un berrinche si permitíamos que Isif presentara una declaración a la delegación. Mi fantasía de la mirada en su rostro me hizo reír por lo bajo, ganándome una mirada extraña de Noah. Enterarme de las atrocidades infligidas a los habitantes de Escalga por la conspiración me había vuelto rencoroso. Los fundadores de la Federación merecían pagar por sus crímenes y que se les reprimiera en la cara el desmoronamiento de su ideología. La oposición unánime a la presencia de Isif se ha secado rápidamente. Los sentimientos parecen más mezclados ahora, aunque las personas como Koji y Tafki no se calman. Expreso mi mayor gratitud por cada uno de ustedes escuchando el lado de la historia de la humanidad. Su consideración es todo lo que pedí. Hagamos una votación. ¿Quién permitiría que el Arxur hablara su parte? Preguntó Sao. Para mi sorpresa, el ala de Nuela se elevó antes de que mi propia pata se levantara. El Krakot realmente debe detestar a los colsianos, por lo que le hicieron a Nishtal hace tantos años. Los Fisan parecían sopesar si el discurso de Isif podría tener beneficios económicos. Sin embargo, cuando el embajador de Nebog levantó una pata, los Fisans igualaron el voto de su rival. La ministra de Gojid, Kiri, inspeccionó la cuenta actual, antes de lanzar vacilante su pata al aire.
Entre otros votantes que dieron su consentimiento estaban el gobernador de Tilfishvirla, los campos de Surulian y Yotul, el tardío partido Paltan, los tranquilos Takans y los delegados de Sulea Niftali. Hubo algunas partes predecibles entre los detractores. Los Tazki, por razones obvias, y cualquiera afiliado al escudo Duerten que odia a los depredadores. El presidente Masik Kupo fue el votante más sorprendente en contra de la súplica de los humanos. El líder de Koa prometió un apoyo total a los Terran, pero rechazó la idea de tener noticias de un monstruo real. Solo hasta ahora estaba dispuesto a comprometer sus valores. La división fue visible a través de una encuesta de la audiencia, con una clara ventaja para aquellos a favor de escuchar el discurso de Isif. Solté un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Según mi estimación rápida, alrededor de 2/3 de la audiencia votaron sí a la pregunta de Sao. El secretario general parpadeó con agradable sorpresa, antes de anunciar que iría a buscar a Isif. Los que habían votado en contra de esta propuesta parecían extremadamente descontentos. Koji miraba a sus compañeros con una expresión traicionada. Vete a la mierda, depredadores. Los Duerten se acercaron al embajador Noah, que se estaba cuidando la nariz que le sangraba. Tú. Dices que quieres paz, quieres derechos, y luego traes a los mismos monstruos que roban ambas cosas aquí bajo falsos pretextos. ¿Cuántos alienígenas has conseguido matar, arrastrándolos a tu guerra? El astronauta terrano se estremeció, y me di cuenta de que Koji tocó un nervio con el comentario de las bajas de guerra. Estaba claro que también estaba asustado de que el ave lo atacara y armara una escena. Me moví frente a mi humano, resistiendo sus intentos de hacerme retroceder. Mi pata se cerró en un puño, mientras nivelaba al embajador de Duerten con una mirada que podría derretir glaciares. El resto de la delegación de Benlil, menos Lim, corrió a mi lado, formando una pared frente a Noah. Creo que deberías irte, le dije fríamente a Koji. Otras especies amigables con los humanos se movilizaron en nuestra formación, los poco intimidantes surulianos entre los primeros en estar a mi lado. Nuela estaba lista para enfrentarse cara a cara con las otras especies de aves, con los delegados de Krakotl ansiosos por expiar sus crímenes pasados. La embajadora de Duerten se puso visiblemente nerviosa cuando Kupo se interpuso en su camino. Los Masig respetaron los resultados de la votación y no apreciaron la retórica mordaz hacia el dulce Noah. Reconocí la ironía, recordando lo acusador que había sido el presidente de Koa con los humanos. El ave de plumas grises levantó el pico hacia el cielo. Nos vamos. La totalidad del escudo Duerten se va. Nunca estaremos en deuda con una inmundicia como tú, y tus mascotas. Koji se alejó, seguido por un puñado de especies de la alianza de Duerten. Laulo, el embajador de Yotul, comenzó a animar e imitar los aplausos humanos mientras se marchaba. Parecía que el ave quería arrancarle la cabeza de un mordisco, aunque se alejó sin decir una palabra más. El secretario general Sao asomó la cabeza hacia atrás en la habitación, justo a tiempo para que los Duerten lo empujaran. A juzgar por su mueca de cansancio, el general chino sumó 2 y 2. La buena noticia fue que Tafki y otros disidentes que no pertenecían al escudo permanecieron presentes. Con el problemático Duerten desocupando las instalaciones, disminuirían las posibilidades de respuestas hostiles a cada palabra pronunciada por un depredador. Las 38 especies aún presentes encontraron asientos lejos del escenario y esperaron a que trajeran a Isif para su discurso. Independientemente de lo que el cazador jefe quisiera decirnos, esperaba que no causara más trastornos diplomáticos. Capítulo 136. Sujeto de transcripción de memoria. Slanet, Benlil Civilian fecha hora humana estandarizada. 5 de febrero de 2137. La incomodidad entre Marcel y yo flotaba en el aire, aunque el humano forzó una pequeña charla. Mi compañero de intercambio se había quedado en la estación de cuarentena durante más tiempo que cualquier otro paciente, incluso después de que se autorizó la salida de todos los infectados. No entrometí en sus asuntos, pero la mención de mudarse a Benlil Prime no le había sentado bien a su prometida, Lucky. Estaba cada vez más cansada de la pelirroja corriendo por la galaxia, y estaba menos que emocionada ante la perspectiva de dejar atrás la Tierra. Los médicos urulianos habían transmitido rumores de que escucharon a Marg gritar en su holopad. El depredador con cicatrices había denunciado mi crimen ante las Naciones Unidas y lo admitió cuando fui a hablar con él después de leer Frankenstein. Marcel pensó que me estaba haciendo un favor al calificar su informe diciendo que yo era un enfermo mental y con variables desconocidas de las noticias de Benlil en los archivos. El hecho de que mi especie fueran alguna vez feroces guerreros me inquietaba. Estábamos retorcidos en algo que no comprendía.
El programa de supresión de instintos había despertado algo que me cambió de nuevo. Sintiéndose como un experimento científico que salió mal, la moraleja de Frankenstein aterrizó. Yo soy el monstruo, un hombre deforme, enojado, y sé lo que debo hacer. Interrumpí el tren de conversación actual del humano, que se refería a las selvas tropicales de la Tierra. Ni siquiera puedes mirarme. ¿Qué quieres que te diga, Slanek? Estoy, bueno, molesto con mi propia gente tanto como contigo, gruñó Marcel. Cuando notifiqué al comando de la ONU, afirmaron que los registros de video de la cámara de su casco, desaparecieron. Luego, sacan algunas cosas debajo de la mesa con el ejército de Benlil para darte una descarga tranquila y honorable. Es una mierda. Yo no quería que me dieran de alta. Quiero volver a la guerra. ¡No! Me dijiste que leíste el libro y lo entendiste. Lo hice, lo terminé hace semanas. Todavía no estás listo para hablar. Slanek, ¿quién fue el que esquivó todas las preguntas de fondo? No necesito escuchar más mentiras tuyas. Solo quieres que lo deje pasar, pero no podemos hacer retroceder el reloj de nuestra amistad. Confío muy profundamente, y rompiste eso. La única razón por la que voy contigo es porque quiero que busques ayuda. Si sirve de algo, lamento no haberlo visto antes. Me puse de pie, cuando el tren casi vacío se detuvo cerca de mi ciudad natal. ¿Crees que me he condenado a mí mismo? Escuché tu interpretación del libro. ¿Cuál es el punto si ya lo jodí todo? Sus ojos color avellana brillaron. No podría soportar verte perder el control. Te amaba, el hermano que nunca tuve, Slanek. Todavía lo hago, pero este odio se está enconando dentro de ti y te está convirtiendo en alguien a quien no reconozco. Todo lo que hice, lo hice porque me preocupaba por ti. Porque no quería que tú, ni nadie como tú, saliera lastimado. No importa lo que pienses de mí, todavía estaré aquí cuando me necesites. Me aseguraré de que te cuiden en Benlil Prime. La mirada del depredador se intensificó y colocó sus manos sobre mis hombros. Marcel me dio la vuelta a la fuerza, inspeccionándome con una mirada que gritaba alarma. Tan amargado como sonaba en este momento, me ofreció un ligero consuelo saber que el humano todavía se preocupaba por mí. La forma en que lo miraba era como el hermano que perdí. Tal vez mi dependencia de él era por miedo a la pérdida. Las perspectivas de que el terrano no tuviera más remedio que aferrarse a mí, debido a los efectos de la enfermedad, eran tentadoras. Este era un mundo alienígena en el que tendría que ser engatusado. Desafortunadamente, mi llamado es mucho más urgente. Las cosas que me hicieron a mí, a todo Benlil King, deben tenerse en cuenta. Intentaré preparar a Marcel para el éxito. Como dijiste, eso fue como si no fueras a volver. ¿Te vas a lastimar? Su voz se había vuelto mucho más suave y sacudió la cabeza enfáticamente. No tiene que terminar así. Cometiste un error, no lo endulzaré, pero no tiene que definirte para siempre. Te ayudaré. Enderecé mis oídos en serio. No voy a autolesionarme, esa era una oscura suposición. Solo necesito ir a otro lugar para resolver mis problemas. Por supuesto, eso es exactamente lo que debes hacer. Estoy, muy feliz de escuchar eso. Ver. Entendí. Soy un monstruo y necesito hacer algo con las cosas que me convirtieron en uno. Los colsianos. El Farsul. La historia siendo quemada del libro mayor. Yo no lo diría así, pero sí. Declaró Marcel, con demasiado entusiasmo. Se necesita una persona valiente para buscar ayuda. Tienes esto, amigo. Rompiendo con el humano, lo conduje por la acera hacia la casa de mi infancia. La casa adosada cerúlea con pintura desmoronada tenía carácter y excentricidad, como decía mi madre. Lo último que quería era hablar con mis padres, sabiendo que se avergonzarían de la criatura depredadora en la que se había convertido su hijo. Sin embargo, Marcel necesitaba un lugar donde quedarse y yo no podía ocuparme de mi negocio hasta que supiera que lo cuidarían. Mi súplica al universo era que mis padres no fueran fanáticos antiterranos. Tragándome mi vacilación, le ordené a Marcel que esperara al pie de las escaleras. Durante mi despliegue en Sigis, fue cuando reconocí el inicio de lo que cualquier Benlil normal llamaría enfermedad depredadora. Onzo me advirtió que no volviera a repetir esa frase, pero sería difícil ocultar cuánto cambié. El Yotul había estado en lo cierto acerca de que estábamos encendidos antes de que la Federación nos atrapara. Reforzando mis nervios arremolinados, mis garras tocaron el timbre. Mientras pasaban los segundos de espera, los impulsos de vuelo tiraron de mi mente por primera vez en mucho tiempo. La puerta se abrió con un crujido, antes de que la anciana Benlil detrás de ella nos viera. Su transición para abrazarme fue casi instantánea. Me quedé en un silencio entumecido mientras mi madre sollozaba en mi hombro.
Dio un paso atrás por fin, ahuecando mi barbilla con pura alegría. La culpa amenazó con consumirme, especialmente cuando un toque de furia tiró de sus oídos. Noté que sus pupilas se dirigieron brevemente a Marcel, aunque ella lo ignoró. Slanek. No nos has contactado en meses, siseó. No teníamos forma de saber si estabas muerto, y te vimos en las noticias con él. El gobierno nos dijo que te mudaste a la Tierra durante la redada, luego descubrimos que estabas vivo solo al escuchar que te enviaron a Sigis. Sacudí mis orejas. Lo lamento. Hay algunas cosas que no quería que supieras. ¿Tienes alguna idea de lo que nos hiciste pasar al decidir lo que deberíamos saber? Ven aquí, humano. Marcel se movió sobre sus pies. ¿Está segura, señorita mierda? Ustedes no tienen apellidos. No quiero llamarte señorita Slanek. Llámame Gensi. Obviamente sé quién eres, Marcel Fraser. Gracias por traer a mi hijo a casa. Cosa segura. Fue angustioso ahí fuera, Gensi. Hemos pasado por mucho juntos. Pero no necesitamos hablar de eso, interrumpí. Estás más tranquilo con Marcel de lo que esperaba. Juego al mahjong con mis compañeros de trabajo humanos algunas veces por temporada. Tienen chismes tan maravillosos. Mi madre hizo un gesto hacia el pasillo. Por favor, entren los dos. Tu padre está comprando comestibles, pero volverá. Puse mis orejas hacia atrás con incomodidad, mientras Gensi me arrastraba adentro. El humano se quitó los zapatos en el escalón de la puerta, supuse que no quería dejar rastro de suciedad adentro. Marcel no se había sentido feliz cuando le puse barro en el sofá en la tierra. Cómo deseaba poder rebobinar el reloj hasta esos días. Este ya no era donde yo pertenecía, y necesitaba hacer una salida rápida antes de que mi madre se diera cuenta de que su hijo era un monstruo desagradable. Quiere que Gensi lo recuerde como el joven pensativo y educado que alguna vez fue. No como esta cosa. Escucha, no me voy a quedar mucho tiempo, si seré. Gensi emitió una firme señal de no seguir. Disparates. Voy a prepararles un buen almuerzo, muchachos, y me van a contar todo lo que han estado haciendo. No quiero, no puedo. Mark, ¿puedo tener un minuto para hablar con ella, a solas? El humano asintió y dirigió una mirada inquisitiva a mi madre. Señaló con la cola hacia la sala de estar, al final del pasillo. Vi cómo el terrano se desvanecía del alcance del oído, agradecido por el conocimiento de que su audición era insatisfactoria. Lo que estaba a punto de decirle a mi madre no era algo que quisiera que Marcel supiera. Se me había pasado por la cabeza dejarle una nota, pero eso podría inducirlo a interferir en mis planes. El dolor brilló en los ojos de Gensi. ¿Cómo puedes irte tan pronto después de haberte ido por tanto tiempo? ¿No te importamos en absoluto, Slanek? Mira, no creo que vaya a volver, mamá. No preguntes por qué. Hay cosas que tengo que hacer. Estoy aquí por el bien de Marcel, porque los colsianos lo curaron y no tiene dónde ir. Por favor, si todavía me amas, tómalo y cuídalo. Ese es mi único deseo. No tengo nada en contra de tu amigo, pero pedirme que lo deje mudarse, sin un plazo establecido, es una gran petición. No lo conozco, y no es mi hijo. Eres. Imagina que Marcel es tu hijo. Será un mejor hijo de lo que yo nunca fui. Por favor, te lo ruego. Nada es más importante para mí que saber que está a salvo. Lo ayudaremos a recuperarse, al menos por un tiempo. ¿Por qué no te quedas un poco más, Slanek? No puedes irte diciendo que nunca te volveré a ver. Dime qué te pasa. No es importante. Pase lo que pase después, no fue culpa tuya. Me agaché para salir por la puerta principal, sacudiéndome de sus esfuerzos por arrastrarme de vuelta al interior. Lo siento, mamá, realmente lo siento. Dile que yo también lo siento. Sin dudarlo más, me encontré corriendo tan lejos de casa como mis piernas torcidas me lo permitían. Los recuerdos de jugar con mi hermano encendieron mis propias lágrimas, y los sollozos se volvieron histéricos mientras recordaba mis aventuras con Marcel. El humano creía que estaba recibiendo ayuda, pero yo sabía que era demasiado tarde para hacer algo. Él no quería que me quedara, dada su afirmación de que nuestra amistad no podía restaurarse a su estado anterior. Gensi se aseguraría de que se adaptara a Ben Lil Prime y no terminara en la indigencia en las calles. Está bien, Slanek. Siempre fuiste un lastre para él. Está mejor sin ti. Todos son. Mis pulmones ardían, obligándome a reducir la velocidad de mi carrera vertiginosa. El sol despiadado golpeaba sobre mi cabeza, su brillo rojizo impregnaba mi tupido pelaje como si me estuviera castigando. Me obligué a seguir moviéndome. No podía permitirme perder el tren y permitir que Marcel o Gensi me persiguieran.
Sin importar lo que sucediera después, esperaba que ninguno de los dos pensara que era su culpa. No había nada que pudiera hacerme arrepentirme de mi tiempo en el programa de intercambio y de haber conocido a mi amable depredador vegetariano. Me metí dentro de un vagón de tren justo cuando las puertas se estaban cerrando y me derrumbé en un banco con un profundo suspiro. La mochila en mi espalda se había sentido liviana hasta ahora, ya que solo contenía escasas pertenencias. Lo deslicé en el suelo frente a mí, permitiéndome un breve descanso de cargarlo. Una voz automatizada declaró que nos dirigíamos a Orial, un pueblo agrícola. No había comprobado hacia dónde se dirigía el tránsito antes de subirme. Podría seguir cabalgando hasta que llegara a una gran ciudad, una donde pudiera encontrar un puerto espacial. Me dio tiempo para pulir mis planes. Adiós, Marcelo. No te decepcionaré más, susurré, inclinando la cabeza en señal de luto. Mis patas recuperaron el libro de Frankenstein que me había dado. Entendí el paralelo exacto que estaba dibujando la historia. Era ridículo que hubiera pensado que era una alegoría de que los humanos eran monstruos antinaturales, cuando la novela me inspiró por primera vez a sentir lástima por ellos. La abominación profana de mezclar y combinar, creada por científicos que pensaron que podían jugar a ser dioses, que luego se volvió loco por el mundo que lo rodeaba. Era yo. Siempre fui yo. Marcel lo insinuó mucho cuando me imploró que encontrara las lecciones del texto. Lo que tenía que hacer para cumplir con mi destino estaba explicado en las páginas nítidas. Solo había una forma de ensalzar la rabia que me embargaba el corazón en una merecida fiesta, tal como lo había hecho con aquel arrogante científico colsiano. La ejecución se había sentido justa y satisfactoria, una liberación bienvenida, hasta que regresó Marcel. Si estaba aceptando mi papel como el monstruo, eso significaba que debía matar a mi creador, después de que perdieran todo lo que amaban. Con el imperio de Niconus desmoronándose debido a la interferencia terrana, me contenté con saltarme el primer paso e ir a por la yugular. Niconus, y por extensión, el resto de sus subordinados colsianos me habían hecho esto. Ellos fueron la razón de todos mis sufrimientos y deformidades. El jefe de la Commonwealth debe caer por mi garra, si quisiera sentirme mejor. Nadie más debería sufrir como lo habían hecho los Benlil. Esos monstruos con tentáculos no deberían tener la oportunidad de dañar a nadie nunca más. Iba a encontrar mi camino fuera de este mundo y encontrar a alguien que pudiera pasarme de contrabando a Arafa. Cuando dominara el cadáver frío y sin vida de Niconus, después de ver la luz atenuarse en sus ojos, entonces su castigo sería completo. Se hará justicia. Puede que no ponga mi corazón en paz, pero no me importa. No se trata de mí, se trata de ellos y de lo que han hecho. Los humanos nunca podrían escabullirse de la seguridad de Aafa para acercarse a Niconus, pero los colsianos no nos tomaron en serio a los Benlil modernos. Tenía que haber una manera de usar el sigilo a mi favor. Guardé el libro en mi mochila y me puse a idear un plan. Conseguir un arma era la primera orden del día, aunque ya lo tenía resuelto. Imaginé que la oficina de un exterminador me daría uno, si afirmaba que un perro me estaba siguiendo. ¿De qué otra manera podría protegerme de un depredador? Era una pena que no entregaran lanzallamas sin ser miembro del gremio. Un arma de fuego estándar tendría que ser suficiente para acabar con Niconus para siempre. Si esta fue la última misión que emprendí, acepté mi destino. Quizás el mayor incentivo fue que, si tenía éxito, nadie volvería a burlarse de Benlil como débil. Mi enfoque se centró en bloquear todos los recuerdos del humano que una vez fue mi amigo, y me comprometí a vengar a ambas especies.